Bienvenidos a todos de nuevo. Estoy el Jan, aquí con mi amigo Edu. No estás, eres. No, soy, claro, para ser francés. También estás aquí, pero bueno. A volver de Francia hay que copiar el idioma. No pasa nada. Bueno, hoy, Edu, hemos preparado una demo de Tastecolor. Tastecolor es el concepto que hemos llamado a la familia de liofilizados en polvo que tenemos en Sosa. Para explicarlo brevemente, liofilizado cogemos una fruta, un puré de fruta, una verdura también, no hay que olvidar nuestros amigos como Edu, cocineros. Cogemos fruta, verdura, zumo, lo supercongelamos y por una técnica de pasarlo en cámaras al vacío, quitamos enseguida el agua. El agua pasa del estado de hielo a vapor. Y entonces con esto nos quedamos con un sabor intenso de la fruta o de la verdura, guardando todo su color. ¿Okay? ¿Esto qué nos permite? Pues guardar matices de sabores que perdemos cuando queremos conservar. Por ejemplo, si tengo fresa, frambuesa, la técnica de liofilización me permite guardar su color intenso rojo, pero también su acidez, tal cual es muy interesante ponerla en bizcochos, ya vamos a ver. El tema del Tastecolor es lo que llamamos con estos liofilizados, nos sirve también de colorantes. A este sabor súper intenso, rojo, verde, amarillo, guardamos el color y el sabor. Yo soy chocolatero, si voy en una pastelería, veo un bombón rojo intenso Ferrari, quiero que sabe a algo de rojo. Por eso vamos a ver unas 6 elaboraciones, principalmente hoy dulces de pastelería, enseñando cómo aportar sabor y color. Vamos a empezar por la primera receta, vamos a hacer chocolates. El liofilizado, como os he dicho, es quitar el agua. O sea que si cojo, por ejemplo, aquí zanahoria en polvo, ¿qué hago? La pongo con agua, la mezclo con agua, tengo un zumo de zanahoria. Si quiero yo hacer un chocolate de zanahoria, no va a funcionar tan bien por mezclarlo simplemente. ¿Por qué? Porque el chocolate no lleva agua. Por eso que voy a usar esta máquina, que son principalmente 2 piedras que van a refinar la fibra del liofilizado con la grasa del chocolate. Y al cabo de 1 hora vamos a integrar perfectamente el liofilizado dentro del chocolate. Esto, claro, depende de cada fruta. ¿Por qué? Porque una fruta lleva más o menos fibras, más o menos pepinos, algunas semillas, por ejemplo la frambuesa, y esto pues tarda tiempo a conchar, a refinar. Mira, ponemos la máquina en marcha, el chocolate está girando y le voy añadiendo mi liofilizado. Aquí en este caso ponemos fresa liofilizada en polvo. La cantidad, más o menos, yo digo siempre 10% de liofilizado a la cantidad de chocolate. Pero esto, como os he dicho, claro, cambia. ¿Añadimos manteca de cacao también en el chocolate blanco? ¿Algo? Le añadimos, podemos añadirle al inicio o al final, porque esto espesa, es polvo. Si pongo polvo en mi chocolate, pues se va a espesar. Si quiero hacer una elaboración de chocolate, de chocolates finos, bombones, tabletas, pues claro, necesito añadir manteca de cacao líquida fundida para licuar un poco. La fluidez. 2 o 3 veces vamos añadiendo. Aquí había 1 kilo de chocolate, unos 100 gramos de liofilizado en polvo y vamos. Y aquí damos más o menos presión para que gire bien. Ahora vamos. Acabo esto. Aquí más o menos, aquí sin tanto fuerza para que se mezcla bien, 1 hora. Y después siguen las horas, iré dándole fuerza para que sea súper fino. Una vez mi chocolate conchado con el liofilizado, aquí tenemos el resultado. Le hemos añadido la manteca de cacao y aquí está templado. Esto es chocolate blanco, o sea que lo he templado de la misma manera que otro chocolate. ¿Okay? Manera de templarlo: Magic Temper, añadiéndole cacao súper cristalizado, templándolo sobre la mesa. Clásico. Lo que vamos a hacer con este chocolate es una elaboración súper simple de chocolatería, una tableta. Y le vamos a dar un poco de cariño con estos productos. Aquí tengo palitos de almendra cantoneses. ¿Okay? El cantonese siempre lo explicamos, son frutos secos que ponemos en un jarabe toda la noche para que se impregnen del azúcar. ¿Okay? Y después los freímos. El hecho de freírlos nos permite conservar el crujiente que nos da el azúcar mucho más tiempo y además da una capa aislante de grasa que nos permite que no se hidrate y que no se ponga más blando. Esto le pondremos en nuestra tableta, o sea que nos permite conservar el crujiente dentro de la tableta mucho más tiempo.
Y además le ponemos un Yo Crispy de yogur. El mismo principio que la técnica de liofilización. Lo ponemos con jarabe de glucosa que nos permite dar algo muy crujiente cuando se liofiliza. Y es cubierto, si veis, de manteca de cacao saborizada con yogur en polvo también. Nos da algo crujiente y esta manteca de cacao, igual que el hecho de freír, nos permite conservar y que no se ponga más blando el crujiente. ¿Okay? La manteca de cacao también lo veremos en los crispy que son wet proof. También es conchada de la misma manera que esta que hemos conchado, que el chocolate que hemos conchado. Conchamos la manteca de cacao para que tenga sabor y color también. Importante decir que el cantoné está frito en aceite de oliva solo. También, exacto. Antes... Pues para hacer mi tableta, mi chocolate templado, voy a poner aquí chocolate. En esta, aleatoriamente, mis productos, así tal cual, que se vea en la capa abajo. Y en esta agarremos los dos. Ahora acabo recubriéndolos. Ok. Y aquí para acabar la tableta, quitamos las burbujas así, dándole unos golpes, importante, súper importante esto, para que el chocolate vaya bien abajo. ¿Ok? Vemos las burbujas que van por arriba y en esta que no hemos puesto nada, pues ponemos aquí las almendras y los crispy. Perfecto. Un golpe más así. Perfecto. Y esto lo dejamos cristalizar unos media hora, 15 grados y aún mejor toda la noche desmoldamos. Vemos aquí, hemos hecho 3 tabletas de la misma manera. Esta es frambuesa, aquí hemos puesto fresa, pero frambuesa, crispy de yogur y almendra. Aquí tenemos fruta de la pasión, crispy de magrana y que hemos puesto dentro, Edu, y nibs de cacao. Nibs de cacao. Igual, siempre cantoneses y crispy sweatproof. Y aquí una tableta de albahaca con chocolate con crispy de frambuesa Y cacahuete. y cacahuetes. Tan simple. Vemos que las opciones liofilizados, ¿cuánto tenemos, Edu? Más o menos en el 128, 128. 129. Digamos que en nuestro 130 hay dulces y salado. Podemos hacer unas 60 variedades de tabletes diferentes. Vemos los colores. Aquí tenemos un ejemplo. Nos damos un poco risa haciendo tabletas de chocolate y verduras. Aquí tenemos pimiento escalivado, mandarina, pimiento escalivado picante. Vemos una idea de resultado. ¿Vale? Opciones. Esto hemos hecho la tableta. Si quiero hacer bombones, tenemos un bombón verde así, con un ganache, con un praliné dentro, un caramelo. Opciones para tener una chocolatería sin colorantes artificial y con sabor, más que todo. Eso es chocolate de albahaca, sabe mucho a albahaca. Aquí tenemos primera elaboración de Taste Color con chocolate. Pues vamos a por la ganache. Vamos a hacer una ganache. Siguiente elaboración que vamos a presentar es una ganache de remolacha. Si hago una ganache clásica, normalmente es el chocolate que saboriza mi ganache. Aquí si quiero una ganache de sabor, o sea con taste color, tengo dos opciones. Como hemos hecho antes, el chocolate, también puedo usarlo para usar este chocolate y verter mi nata encima. ¿Vale? El chocolate estará saborizado. Aquí os propongo una manera un poco más simple de hacer esta ganache. Es decir, voy a añadir, como lo he dicho antes, el liofilizado que está muy fino. Remolacha es un liofilizado que lleva poca fibra y lo voy a añadir directamente al final de la ganache. Esto me permite saborizar directamente sin pasar por la concha y el chocolate blanco previamente. Hiervo nata con azúcar invertido que ya está dentro, esperamos que hierve. Vertemos en el chocolate, añadimos un poco de manteca de cacao para estabilizar y añadimos al final el liofilizado en polvo. Mi nata ya hervido, la vierto sobre mi chocolate blanco
Añadimos ahora la manteca de cacao. Y pues aquí, mi liofilizado en polvo, la remolacha, pues la pongo ya, ahora mismo. Ya lo vemos, este liofilizado en polvo está muy fino, o sea que se integra perfectamente. Pongo mi mini primer en el bol al fondo sin poner aire y ya empiezo mi emulsión. Ok, pues aquí estamos, vemos que mi ganache está perfecta, está muy roja, muy intensa de color, muy intensa de sabor, entonces ganache, chocolate blanco, remolachas, bastante interesante de probarla. Aquí tengo mi ganache, esperamos un momento que se enfríe, que tiene textura, y Edu ya me ha traído la ganache a temperatura que hemos hecho esta mañana con bombones. Aplicaciones de esta ganache, es una ganache bastante tierna y nos va a ir perfecta para rellenar bombones. Okay. Esto, una técnica que a mí me gusta para egalizarlo todo, voy chafando en los bordes para que mi ganache quede perfectamente sin burbujas de aire. La cantidad, la que queréis, si queréis más chocolate en el bombón, más ganache. Si también aquí puedo añadirle cosas, en la receta aquí le ponemos unas puntitas de flor de sal. ¿Okay? El resultado acabado aquí lo tengo. Para acabar el bombón ponemos la última capa de chocolate, desmoldamos y la técnica aquí para dar esta decoración un poco, que he hecho, puesto 60-40, se llama, es la dosificación entre manteca de cacao y chocolate blanco. He puesto la remolacha liofilizada en polvo, temperamos esta manteca de cacao y una vez desmoldado mi bombón, he puesto aquí, como vemos, con un pincel, la técnica es hacer unos puntitos para decorar. Cortamos el bombón y lo vemos bien. Aquí. Vemos también la capa fina de chocolate, mi ganache bien cristalizada, y lo que es interesante también es ver esta textura que nos da aquí el decor que he hecho con la manteca y el chocolate. Muy bien, pues esto, una aplicación de bombón con una ganache de sabor hecha con el Taste Color. Bueno, aquí el objetivo vamos a hacer un cookie. Para hacer un cookie, como lo podéis ver en la receta, la masa es un poco diferente de una clásica porque, digamos, es una evolución. Es una evolución, de hecho, porque he sustituido aquí la mantequilla por grasa de coco y aceite de girasol. Esto me permite hacer una parte que no tener este sabor lácteo en mi cookie de la mantequilla y que se sienta más el gusto de la frambuesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues poniéndole el Taste Color. Hacer una masa de cookie básicamente es siempre igual. Pongo grasa y azúcar. Hemos puesto grasa de coco, aceite de girasol, azúcar y aquí le pongo un poco de trealosa. Este azúcar aquí me permite tener un poder edulcorante inferior y absorba más. ¿Qué pongo ahora? Un poco más. Vamos a poner harina. Ok, aquí pongo mi harina. El huevo. Un huevo aquí. Flor de sal. Baking powder, una estándar, suficiente. Aquí un poco de pulpa de frambuesa que me permite dar mucho más sabor. El liofilizado aquí súper importante porque no puedo poner mucha pulpa en un cookie. Claro, en un cookie que me interesa es la materia seca. O sea que por eso que pongo el sabor en polvo. Un poco de ácido, os explico por qué. Porque le pongo colorante Food Color. Es un colorante totalmente natural, rojo, que me permite llegar a un punto de color más alto cuando no puedo ponerle más liofilizado. Si quiero algo que, digamos, peta un poco más en color, le voy a poner mi Food Color, que además el Food Color es un colorante que se considera como ingrediente y no como aditivo, no lleva el E. Pues aquí para acabar el cookie, una mezcla rápida, sencilla, así.
Aglomeramos todos los ingredientes, damos una masa homogénea. Pues acabo aquí de amasar mi masa de cookie. Le cojo una bola más o menos de 30 gramos. Le pongo aquí. Edu, ¿me puedes traer un poco de mermelada concentrada? De frambuesa. De frambuesa. Y si quieres ponle un puntito dentro. Esto será un relleno. Hop. Más o menos 15 gramos. Ya está bien. ¿Y yo qué voy a hacer? Vamos a tapar este cookie con otra y cerramos todo bien. Esto lo cojo, lo pongo en bola y lo ponemos al horno a cocinar. Ya tenemos mi cookie bien herméticamente, apretamos todo, ¿vale? Y lo ponemos a cocinar en el horno 140, un poco menos de 20 minutos. Bueno, como veis, aquí tenemos los cookies cocinados y esto, he hecho la bola, lo chafamos a media cocción para que quede bien craquelado por aquí. Vamos a abrir uno un poco así, que se vea bien el relleno en el interior. Aquí lo vemos. Vemos aquí bien el cookie que ha seguido unos 20 minutos de cocción, se ve bien el interior súper cremoso y sobre todo su color. Es un cookie, lo vemos así, es súper rojo y además el hecho del taste color, además de ser súper rojo, tienes este punto de acidez de la frambuesa. Una opción para decorarlo, si nos sobra de antes el chocolate, pues miráis lo que vamos a hacer. En una manga pastelera la cortamos muy fina y vamos a hacer, esto me lo voy a poner así, y vamos a hacer unas rayas, así. No más, bastante elegante. Aquí un poco y ya está. Y para acabar, darle aún más de acidez, un poco de crujiente también, unos crispy wet proof, pues de frambuesa. Aquí, aleatoriamente, los ponemos. Y aquí tenemos un cookie, digamos, de lujo, ¿eh? Esto es el cookie, que puede ser presentado así, que es un postre el mismo. El chocolate va a cristalizar. Y aquí lo tenemos. Ok, pues como habéis visto, hemos hecho una masa galleta, digamos el cookie, la masa galleta. Ahora vamos a hacer la masa financier. Masa financier que lleva, aquí tengo la masa clásica de un financier, harina de almendra, azúcar lustre, harina, que voy mezclando junto y un poco de levadura química. ¿Ok? ¿Qué hemos puesto más en esta masa? Creme sucre, azúcar invertido para darle melosidad, mantequilla clarificada y liofilizado de menta. ¿Esto qué estoy haciendo? ¿Por qué lo mezclo con mi manteca clarificada? Estoy encapsulando el sabor de la menta en la manteca clarificada. Edu, esta menta clarificada sabe muchísimo y sabe a menta fresca, por lo cual es súper interesante. ¿Qué pongo? Solo mezclo y así el sabor se difusa, se expande en la grasa, un poco como una infusión. ¿Qué le voy añadiendo? Mi creme sucre. Aquí lo pongo. El creme sucre, que es un azúcar invertido. Es un azúcar invertido, exacto. Y esto lo mezclamos. ¿Vale? Una vez esto bien mezclado, añado al financier la clara de huevo y con unas varillas hago una mezcla. Aquí importante, yo siempre el financier prefiero hacerlo con varillas que con un robot. ¿Por qué? Porque en el financier no quiero aportarle aire. ¿Qué pasa? Si voy aportando aire al financier, ya que lleva levadura química, tenemos algo que expande, es una genovesa y no es un financier, no es interesante. Aquí me gusta un bizcocho bastante denso. Y ahora Edu me va a tirar dentro la mantequilla con la menta y el azúcar invertido. Esto es una emulsión, por lo cual también es importante no darle mucho aire porque si no se va a cortar. O sea, una mezcla simple, que todo quede bien homogéneo.
Mezclamos así. Y ya está. También si queréis algo con más sabor, podemos dejarlo esto una noche en nevera para que se expande el sabor en la grasa y una infusión en frío. Aquí tenemos la masa. Esto lo ponemos en una manga pastelera, llenamos el molde a unos 3/4. Así, ya está. Pequeño tip, si queréis hacerlo, cogéis un cuchillo puesto en mantequilla o aceite y vais cortando por el medio el financier. Esto permite que se abra perfectamente por el medio. No es obligatorio, aquí teniendo moldes pequeñitos, pues no cabe. Si hacéis masas más grandes, pues sí que puede ser interesante acabar así. ¿Vale? Esto al horno, 140, unos, ¿cuánto, Edu? ¿20 minutos? 18 minutos. El resultado lo tenemos aquí. El financier está ya cocinado. Vamos a cortar uno en dos para bien fijarnos del interior. Aquí vemos bien el financier bien verde con su sabor fresco a menta. Lo que vamos a hacer ahora mismo, esto nos gusta, hay una galleta que se llama el After Eight, lo vamos a bañar en chocolate que queda súper guapo y súper bueno. Pues para bañarlo, aquí tenemos chocolate derretido con un poco de aceite de girasol para que brille bien. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos una hoja de papel de horno, voy a pinchar por la esquina mi financier, lo pincho bien para que no me se caiga, y igual del otro lado. Cogemos así, y aquí vemos. Aquí lo tengo bien aguantado, hago un baño de un lado, del otro. Si queremos con una cuchara, podemos bañarlo así también. Varias técnicas. Esto, después, con un soplete con aire, podemos quitar lo que sobra. Aquí es importante hacer esto, se llama pompar, para que el chocolate de arriba se vaya hacia abajo. Quito el exceso aquí. Aquí tiramos un poco para quitar el exceso. Y ahora quito mis pinchos. Así mismo. Con la misma menta liofilizada en polvo, hay una técnica que nos gusta mucho. Llenamos aquí la menta liofilizada en polvo y voy a llenar mi tamiz. Muy poco, no cal ponerle mucho. Me pongo un papel así y aquí voy decorando. Y esto es bastante interesante porque se ve solo una línea fina de menta liofilizada en polvo. Y aquí tenemos el Crystal Premium que tenemos en Sosa de menta. Son hojas cristalizadas. Mira, corto uno, que son súper finas y muy crujiente. Con este punto de azúcar es muy interesante de ver esto cómo cruje. Pues para acabar, os propongo poner una hojita así. Y acabamos el financier la mejor de las maneras. Una vez cristalizado el chocolate, pues aquí tenemos el resultado. Y la última receta, el sommum. Vamos a hacer un Saint-Honoré con una chantilly, que es la crema principal del Saint-Honoré. Chantilly, mira, empiezo clásico poniendo en la nata azúcar, trealosa, siempre para quitar un poco de dulzor, que me absorba más agua. Y aquí tengo fruta de la pasión liofilizada en polvo, en la cual hemos añadido, siempre para la misma razón, un poco de food color amarillo, porque no puedo ponerle más fruta de la pasión, no tiene sentido. Ya tengo el gusto que quiero, solo aquí 2 gramos para ayudar a tener un color un poco más amarillo. Técnica, mezclamos todos los ingredientes en frío
y trituramos bien hasta que todo sea bien espeso. Aquí mi chantilly está bien mixada, todo triturada, lo tengo todo. Esto lo vamos a dejar reposar si queremos un poco en nevera, podemos guardarlo una noche sin problema. Pero ahora la paso a Edu, ya tenemos una montada, le hemos puesto en manga con la boquilla Saint-Honoré y vamos a empezar a montar nuestro Saint-Honoré. Saint-Honoré aquí lo hemos hecho en una base un poco diferente de la clásica. Yo me voy solo en una base de galleta sable. Ok, pues aquí vamos empezando a decorar. Con esta boquilla damos unas vueltas así. Empezamos por el medio y después acabamos por los laterales. No pasa nada si se cae. Hop. Vale, esto es la base de mi Saint-Honoré que he hecho. Aquí hemos preparado unos choux que relleno con crema de nuez pacana. Nuez pacana es una combinación que hemos hecho que va bastante bien con la fruta de la pasión. ¿Qué vamos a hacer? Pues colocamos unos 3. Vamos uno así, uno por aquí y otro por aquí. Cojo la nuez pacana cantonesa, esta siempre la ponemos en cada demo, es la más crujiente, súper buena para acabar, decorar. Como es freída, como lo hemos dicho, como es frita, perdón, pues no se va a humedecer con el agua de la nata. Ponemos un poco, aquí ponemos unos cuantos. ¿No? Y así. Y en último, con mermelada de fruta de la pasión, acabamos en los pequeños agujeros que vemos en el Saint-Honoré que forma la boquilla, pues ponemos unos puntitos para darle el toque pasión. Aquí, un punto por aquí, aleatoriamente, como me gusta, como me viene, así. Esta mermelada concentrada es muy bien porque no es tan dulce y estos puntitos, muy interesantes, nos dan el toque ácido muy importante. Lo que nos interesa es la chantilly que vemos bien amarilla y con todo este sabor a fruta de la pasión. Y aquí vemos bien el acabado del Saint-Honoré. Con lo que nos importa aquí es esta chantilly de fruta de la pasión bien amarilla, bien ácida, que combina perfectamente con el cremoso de la nuez pecana dentro del choux. Vemos que el choux, el acabado, también lo he hecho con isomalt, porque no queremos caramelo, que da demasiado oscuro con el amarillo de la fruta de la pasión. Solo un jarabe de isomalt fundido nos queda una capa bien crujiente. Aquí acabamos. Bueno, como hemos visto, unas 3, 4, 5 elaboraciones de Taste Color. Edu, ¿qué te parece? Como siempre, qué manera más guapa de... Como el Festival de la India de color. Festival de la India. Y encima con sabor, impecable. Empezar el año con mucho dulce, lo que es súper importante, como siempre. Vemos todo, ¿eh? El financier de menta, la chantilly con el Saint-Honoré, chantilly con fruta de la pasión, cookie de frambuesa, varias tabletas, ganache de remolacha. Bueno, todo la fiesta completa. La fiesta del dulce. Muchas gracias, esperamos que os guste este vídeo como siempre. Gracias Edu por tu ayuda y nos vemos en unos próximos días para la próxima demo. Venga, gracias, Osa Lovers. Saludos.